Iniciamos con el tema o la continuación mejor del bombeo. Hoy vamos a ver lo que comprende una estación de bombeo, las partes de la estación de bombeo y lo que deberíamos tener en cuenta para el diseño, para poder diseñar esa estación de bombeo, que básicamente tendría que ver con la escogencia de la bomba, ¿cierto? El tipo de bomba necesaria para poder cumplir con la con lo que se ofrecería en cuanto a succión e impulsión del sistema. Ya habíamos visto lo que es la succión y lo que es la impulsión del sistema, entonces simplemente vamos a clarificarlo en este videito. Entonces, digamos que eh, eh, esa conducción, digamos, puede presentar dos situaciones y es gravedad o necesidad de bombeo. Y obviamente, cuando tenemos necesidad de bombeo, pues vamos a incurrir en mayores costos, ¿no? Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, en caso de una captación que necesite de bombeo, pues de todas formas la estación vamos a tener que ubicarla evitando descargas residuales, ¿cierto? Descargas de agua residual. Entonces, por eso aquí se menciona que en el caso de captación de agua por bombeo, la estación debe colocarse aguas arriba de cualquier descarga de agua residuales. ¿Qué quiere decir? Pues que simplemente evitemos que esa agua sucia nos llegue a la estación de bombeo. Entonces la vamos a ubicar arriba de alguna descarga de ese tipo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, los elementos de la estación de bombeo a grandes rasgos? Pues la tubería de succión y sus accesorios. Recordemos que la succión es de donde ubico la bomba a la distancia hasta donde succiono el agua, ¿cierto? Por eso se llama tubería de succión. ¿Listo? Y desde la bomba hasta donde entrego sería el sistema de impulsión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido tendremos la tubería de succión, la bomba, generalmente centrífuga, ya vimos lo que es una bomba centrífuga, puede ser también de pistón, pero normalmente centrífuga. Se debe disponer siempre de una bomba de reserva, de todas formas, por si llega a fallar o hay que hacerle mantenimiento a esta. Y la tubería de impulsión, ¿cierto? Con sus respectivos accesorios, ¿no? Posterior a la bomba. Los equipos de bombeo, dice, se seleccionan para un periodo inicial de 5 a 10 años, mientras que los diámetros de las tuberías de impulsión y succión se determinan con base en el caudal necesario para el periodo de diseño final. ¿Vale? Entonces, acordémonos que así como en el sistema de ariete nosotros diseñábamos con el diámetro de tubería de succión y el diámetro de impulsión sacados o obtenidos a partir de las tablitas dadas por el fabricante de los equipos, dependiendo del número de aparatos necesarios, ¿se acuerdan? Dependiendo del caudal que necesitáramos enviar hacia el punto final, ¿cierto? Entonces, acá pues lo mismo. Entonces, estas son las partecitas de una estación de bombeo. Fíjense que tenemos el pozo húmedo, la pantalla de aquietamiento, la válvula de pie, la tubería de succión como tal, acuérdense, la tubería de succión, una reducción excéntrica, ya vamos a ver qué es eso, la bomba como tal, la ampliación concéntrica, válvula de retención, válvula de cortina, una T de unión de bomba de reserva y tubería de impulsión, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada una de esas partecitas? Entonces empezamos con el número 1, que está aquí, ¿cierto? Y dice que es el pozo húmedo, ¿cierto? Básicamente ese pozo, pues es el tanque de donde voy a sacar el agua, donde voy a bombearla para llevarla al punto final, ¿cierto? Entonces este es el pozo, ¿de acuerdo? Y dice que debe diseñarse con el caudal máximo diario previsto y la construcción debe realizarse en una sola etapa. ¿De acuerdo? El periodo de retención de agua en el tanque, esto es muy importante, no debe ser superior a los 5 minutos, con el fin de evitar sedimentación. Acuérdense que cuando el agua está muy quietica, ¿qué pasa? Los sedimentos más livianos que en principio, por efecto del flujo y la concentración de velocidades instantáneas temporales, pues esas partículas se presentan de forma suspendida,
¿de acuerdo? Pero cuando el agua queda muy quietica mucho tiempo, esas partículas, a pesar de su densidad bajita, empiezan a bajar hasta el fondo, ¿de acuerdo? Y o pueden entrar finalmente dentro, aquí en el fondo, a través de la captación, puede llegar al punto final. Entonces no se aconseja eso. Entonces por eso, digamos que con el fin de evitar la sedimentación, pues se da que el tiempo de retención de agua en tanque no debe ser superior a 5 minutos. ¿De acuerdo? El área mínima del pozo debe ser de 5 veces el diámetro de la tubería de succión y no debe ser de sección circular. ¿De acuerdo? No debe ser de sección circular. Este pozo debe ser provisto de un sistema de desagüe y limpieza adecuada. Vamos con el punto 2. Punto 2, aquí está, fíjense, es una pantalla. ¿De acuerdo? ¿Y para qué será esa pantalla? Pues a veces se coloca, a veces no. ¿De acuerdo? Pero es básicamente para disipación de energía en este punto, ¿de acuerdo? Entonces cuando el flujo llega, que choque contra la pantalla para disminuir pues esas velocidades bruscas, ¿de acuerdo? Vamos con el tercer punto, y el tercer punto es una válvula, ¿de acuerdo? Aquí se coloca, ¿sí? Entonces, se llama válvula de pie con coladera, ¿sí? Entonces, básicamente la coladera es una malla, ¿sí? Ahí se ve, es una malla que impide la entrada de cuerpos extraños, ¿sí? Que puedan dañar la bomba. La colocación de la válvula de pie depende del sistema de bombeo, dice. Si se trata de succión negativa, es decir, que el eje de la bomba está localizado por encima del nivel de agua en el pozo húmedo, como es este caso, fíjense, está por encima ese eje, por encima del nivel de agua del pozo húmedo, ya sea un nivel máximo o un nivel mínimo, ¿de acuerdo? Pero está por encima. Es necesaria la válvula de pie con el fin de impedir que la tubería de succión se desocupe, ¿de acuerdo? Con el fin de que la tubería de succión se desocupe y por consiguiente se desebe la bomba, ¿de acuerdo? Por el contrario, si la succión es positiva, o sea, si esta bomba está por aquí abajo, ¿de acuerdo? Si la succión es positiva, no será necesaria la colocación de la válvula de pie. Básicamente eso. Bueno. Vamos con... bueno, aquí es simplemente un detalle de esto, ¿cierto? Entonces el área, ahí está. El área de la coladera debe ser 3 a 4 veces el área de la tubería de succión, ¿de acuerdo? Ahí está. Y por otra parte dice que la coladera debe tener una sumergencia adecuada, o sea, debe estar bien sumergida dentro del pozo, ¿de acuerdo? Para evitar la entrada de aire pues en esta tubería de succión, ¿no? Es básicamente para eso. ¿Sí? La sumergencia recomendada dan una expresión, digamos, para calcular esa sumergencia, o sea, esta distancia S, ¿sí? Que es 2.5 por ds, que es el diámetro de la tubería de succión, y más 0.1, ¿de acuerdo? Y también se recomienda que esto sea mínimo de 50 centímetros. Cuarto viene siendo la tubería de succión, hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta aquí viene la tubería de succión. Y básicamente dice que, bueno, lo de la entrada de aire, evitar la entrada de aire es clave. El diámetro de la tubería de succión nunca debe ser inferior al diámetro de la tubería de impulsión. Este diámetro tiene que ser mayor a este. Pasaba también en el ariete, acuérdense. Es exactamente igual el concepto. Ni tampoco inferior al diámetro del orificio de entrada de la tubería de succión a la bomba. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto, repito, el diámetro de la tubería de succión nunca debe ser inferior al diámetro de la tubería de impulsión, eso está claro. ¿De acuerdo? No debe ser inferior, o sea, debe ser mayor. Y también debe ser mayor al diámetro de orificio de entrada de la tubería de succión a la bomba, o sea que aquí tiene que haber una reducción, ¿de acuerdo? Y ya ahorita lo vamos a ver. Aquí tiene que haber una reducción y aquí tiene que haber una ampliación, ¿vale?